1919. El 29 de octubre del mismo año, el Convenio sobre las horas de trabajo, el Convenio sobre el trabajo nocturno, el Convenio sobre la edad mínima y el Convenio sobre la protección de la maternidad. El OIT se reúne en Washington después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la aplicación de los principios de la jornada de 8 horas o de la semana de 48 horas. En el horario considerado nocturno, será desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Se considera que los menores de 14 años no deben ser empleados en ningún tipo de empresa. Para Japón, se establece que los menores de 12 años serán los no empleados. Para India no se aplica la ley en su totalidad, son ciertos sectores. Una mujer no debe ser empleada durante un periodo de 6 semanas después del parto, además que podrá recibir prestaciones para su manutención. En 1924, en la historia del OIT, establece la oficina en Tokio a fin de fortalecer la lucha de los derechos laborales en una región donde siempre ha sido conflictiva estos derechos. Para Ecuador, esto significaba una época electoral en la cual ganó Gonzalo Córdoba. En 1934, el 29 de junio del mismo año, el Convenio sobre las enfermedades profesionales garantiza que todo empleado reciba una indemnización en caso de sufrir enfermedades derivadas de los trabajos que realiza en una empresa específica. El 23 de junio del mismo año, Convenio sobre el desempleo. Se establece que todo empleado que sea despedido involuntariamente reciba una indemnización en virtud de su trabajo. Además que todas las personas deberán recibir un sueldo por su trabajo, aunque igualmente se prestaban excepciones. En 1936, la primera conferencia del trabajo de los Estados americanos, miembros de la OIT, marcan el inicio de la organización de conferencias regionales de los Estados miembros, previstas con el objetivo de estudiar problemas de particular interés en una región determinada. Las conferencias de Santiago adoptó 26 resoluciones relativas a la seguridad social y a las condiciones de trabajo en los países de América. Entre ellas se estudiaron numerosos puntos, como los principios fundamentales de los seguros sociales, la intensificación de las relaciones entre la OIT y los países de América Latina, el desempleo y la inmigración, las condiciones de trabajo y la vida de las poblaciones indígenas. En 1941, un discurso del presidente Roosevelt, evento que recibió la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Durante la conferencia se planteó el concepto de una nueva OIT, con una mayor atención a los asuntos económicos, pero la idea inicial que consistía en transformar las organizaciones en una institución capaz de abarcar la totalidad de los ámbitos sociales y económicos. Se consideró inevitable desde un primer momento conllevar que la estructura tripartita se suprimiera o ampliara, pero una opción era impensable para los trabajadores y la otra para los gobiernos y los empleadores. 1944, la Declaración de Filadelfia es la actual Carta de Organización Internacional del Trabajo, con 4 principios fundamentales sobre la dignidad humana. El trabajo no es mercancía, la libertad de expresión y la asociación es esencial. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad en todas partes. La guerra contra las carencias se debe desatar con vigor implacable. 1945. Durante la 94ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, llevada a cabo en Londres, que se crean las comisiones de industrias, con el objetivo de adaptar los mecanismos y métodos de la OIT a las necesidades urgentes de la posguerra. 1946. Por el Tratado de Versalles, la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, pasó a ser la primera institución especializada de las Naciones Unidas. 1947, la primera conferencia regional y asiática congregó a una delegación del Consejo de Administración de la OIT y delegaciones de 18 países o territorios. La conferencia adoptó 23 resoluciones sobre los temas como la seguridad social y política social, protección de la niñez y trabajo de los jóvenes, empleo de las mujeres y protección de la maternidad, inspección del trabajo, cooperación entre empleadores y trabajadores. 1948. El Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación. El convenio comprende un preámbulo seguido de 21 artículos dividido en 4 partes. El preámbulo incluye la introducción formal del convenio y la declaración de las consideraciones que condujeron a la elaboración del documento. 1951. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra,
por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad por su 34ª reunión, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al principio de la igualdad de la remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, por un trabajo de igual valor. 1955. Rosa Parks fue una figura importante para el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un blanco y moverse a la parte trasera del bus en el sur de los Estados Unidos. 1957. El Consejo de Administración, de acuerdo con la resolución mencionada, encargó al director general que presente su 137ª reunión con informe sobre la legislación y práctica en materia de protección de los trabajadores con las radiaciones. 1958. La OIT establece relaciones con la Liga de los Estados Árabes. 1959. Primera oficina de campo en África, en Lagos, Nigeria. 1960. Primera conferencia regional africana en Lagos, con 15 países admitidos. 1961. Movimientos independentistas africanos. En 1963, Comisión de la OIT sobre el Apartheid. El Apartheid fue un sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, así llamado por su significado de separación. Su propósito era conservar el poder de la minoría blanca, el 21% de la población, que está en condiciones para pedir su posición de privilegio. Antes de la victoria del Partido Nacional en 1948, los negros podían votar, pero con muchas restricciones. En 1964 en Ginebra hubo el 17 de junio, convocada por el Consejo Administrativo de la Oficina Internacional del Trabajo, para una 48ª reunión para examinar y considerar los efectos políticos, económicos y financieros sobre la política del empleo, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, teniendo derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad, economía y en igualdad de oportunidades. En 1965 fue creado un centro de formación de la OIT en Italia, Turín, para apoyar a los países en su desarrollo económico y social a través de la capacitación. Trabajar con derecha cooperación con las instituciones de formación regionales y nacionales contribuyeron a disminuir los principios de la opresión, y la política de la OIT fue fortaleciéndose sus capacidades en estas instituciones para poner en práctica programas que estén en sintonía con sus objetivos estratégicos. En 1967 la OIT recibe su primer Premio Nobel de la Paz, debido a que su principal tarea de la Organización Internacional de Trabajo considera en velar que el mundo nuevo en base a la justicia social, es decir, cumplir con el mandato consagrado en los documentos de Ginebra, de que todos deseen paz, cultiva de justicia. En 1975, el Programa para Mejoramiento de las Condiciones del Trabajo en la Fundación Europea para Mejorar las Condiciones de Vida y el Trabajo pretende contribuir con mejores condiciones de vida y trabajo en los países de la Unión Europea. Lleva a cabo una función en colaborar que los gobiernos, empresarios, sindicatos y las instituciones del Parlamento, el Consejo y el Comité Económico Social Europeo. En 1880 la OIT ayuda a contribuir la democracia en Polonia. Esto fue gracias a la clase obrera, que tuvo un mundo de diluvio. Un gigantesco movimiento de huelga se extendía en el país. Cientos de miles de obreros hacían una huelga salvaje en dirección a ciudades, haciendo temblar a la clase dominante en Polonia y a otros países. En 1981, un activista sindical polaco habla ante una conferencia. Su objetivo fue que la independencia de la solidaridad es el crear una condición de vida más digna para Polonia, soberana económica y políticamente, en una vida liberal de la pobreza, la explotación, el miedo y la mentira, en la sociedad organizada democráticamente y sobre la base del derecho. 1984. El desastre de Bhopal ocurrió el 3 de diciembre. Una nube tóxica que se formó afectó la ciudad de Bhopal de aproximadamente 800.000 habitantes. 1986. El accidente nuclear de Chernóbil.
Es con diferencia el accidente nuclear más grande de la historia de la energía nuclear. 1990, fin del apartheid. Nelson Mandela agradece el apoyo de la OIT. Mencionó que todos nosotros en la isla de Robben y en otras cárceles podíamos escuchar con mucha claridad sus voces que demandaban nuestra liberación. Esto nos sirvió de inspiración. Él pidió que caminemos juntos la última milla. 1995, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social enfatiza en el tema del empleo global, y fue la primera vez que el gobierno se reunieron a ese alto nivel político para discutir asuntos de desarrollo social. 1997, Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo. Se dispone que los principios y derechos fundamentales en el trabajo son esenciales en derechos laborales y porque condiciones propicias y necesarias para la realización de todos los objetivos estratégicos de la OIT. 1998, crisis económica en Argentina, en lo cual se convirtió en una depresión de 4 años, durante el cual su economía se redujo a un 28%. 1999, lanzamiento del programa de trabajo decente, derechos en el trabajo, empleo, protección social y diálogo social. La organización presta asistencia a través de programas integrados de trabajo decente, desarrollados a nivel de país en coordinación con los mandantes de la OIT. 2000, lanzamiento de la OIT sobre el lugar de trabajo. La organización lanzaba el programa VIH-Sida y el mundo del trabajo a raíz de la resolución adoptada en la 88 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. El objetivo de este programa es aprovechar los recursos y la estructura específica de la organización para, conjuntamente con los mandatos de la OIT, promover la prevención de la enfermedad en el lugar de trabajo. 2005, la ONU suscribe el programa del trabajo decente. Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social suscribió el primer Programa Nacional de Trabajo Decente 2005-2007 con el propósito de articular políticas para colocar el trabajo decente en el centro de las políticas públicas. 2008, empleos verdes, entra al léxico de la OIT. De acuerdo con el informe encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el marco de la iniciativa conjunta Empleos Verdes con la Oficina Internacional del Trabajo OIT, a medida que se progrese hacia una economía más sostenible y con menos emisiones de carbono, se crearán cada vez más empleos verdes. Historia del derecho laboral en el Ecuador. La historia del trabajo en el Ecuador está marcada de una serie de atropellos a los derechos humanos de las personas. Desde la colonia, las encomiendas, mitas y obrajes se instauraron como forma de explotación humana. Estas enriquecieron a unos pocos y sumieron en la pobreza e incluso acabaron con la vida, especialmente a la población indígena y a los afrodescendientes. Entre los primeros registros de organización se puede citar la conformación de la Sociedad de Sastres de Pichincha y la Sociedad de Carpinteros instaurada en Guayaquil en 1896, que pedían reducir a 9 horas la jornada laboral. Otro hito importante fue la huelga organizada entre 1908 y 1909 por los trabajadores del ferrocarril del sur de Durán, provincia del Guayas, quienes exigían mejoras salariales y respeto a la jornada laboral. Para estos mismos años se realizó el primer Congreso Obrero Ecuatoriano organizado por la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha. Siguieron a este acontecimiento otras importantes movilizaciones, como la protagonizada por la Sociedad Tipográfica de Pichincha y la huelga ferroviaria organizada en Chimborazo en 1919, así también el paro general de empleados de farmacias en 1920. El 15 de noviembre de 1922, una fecha dolorosa para la historia de la organización sindical en el Ecuador, en un contexto de incremento del costo de vida y de inestabilidad política, obreros guayaquileños llamaron a reclamar por mejoras salariales. Sin embargo, este hecho terminó con la vida de 1,000 personas aproximadamente en las manos de la fuerza pública. En haciendas en la sierra también se produjeron sucesivos levantamientos donde el principal reclamo eran las precarias condiciones del trabajo en indígenas y campesinos. El fortalecimiento de la organización de los trabajadores dio como resultado la creación, el 13 de julio de 1925, por primera vez en el Ecuador, un Ministerio de Trabajo.
El Código de Trabajo tiene origen juliano. La Revolución Juliana decretó legislación laboral sobre el contrato individual, duración máxima de la jornada de trabajo, descanso semanal, prevención de accidentes, trabajo de mujeres y menores, protección de la maternidad, jubilación, Montepío Civil, ahorro y cooperativa, bases para el Código de Trabajo. La Asamblea Constituyente de 1929 fue la primera en proclamar los derechos sociales laborales. En 1937 le correspondería al Ministerio de Prevención Social, Trabajo, Industria y Agricultura. Virgilio Guerrero Espinosa, ex integrante de la Liga Militar, contribuir a la realización del Código de Trabajo que recogió lo característico de la legislación laboral juliana y post-juliana. Lo animaba a llevar a la práctica el Plan de Acción de Adopción en junio de 1925, que pedía, entre otras cosas, atender las leyes sociales que tiendan al mejoramiento del obrero, artesano y trabajadores. Así, el ministro dio todo el apoyo logístico al abogado Miguel Ángel Zambrano, quien fue nombrado en 1936 por Federico Páez, jefe del Departamento Jurídico del Ministerio, con una tarea de hacer el primer Código de Trabajo. Cumplió con total dedicación y con la ayuda del abogado Néstor Mongollón. El ministerio lo felicitó por tan exigente tarea. En su informe a la Asamblea Nacional el 19 de agosto de 1937, el ministro Guerrero anunció que se presentaría el Código de Trabajo para su estudio y expedición, calificándole como empeño nacional. El presidente Páez consideraba la legislación laboral bajo su gobierno como la iniciación de una marcha. Tenemos salario mínimo, tenemos la semana de 44 horas, tenemos el Código de Trabajo y el Instituto de Prevención Social, pero tenían sus días contados. El 23 de octubre de este año, el presidente Páez fue destituido por Enríquez, uno de los autores de las atribuciones supremas de los hallazgos otorgados en su historia. Páez, siendo esto el Código de Páez, un decreto 210, fue publicado el 5 de agosto de 1938 sin el menor reconocimiento de sus autores. En los años siguientes, dentro del movimiento sindical se fortaleció una serie de centrales obreras y de trabajadores que fueron clave no solo para el reivindicaciones laborales, sino que fueron el puntal de la organización social en el Ecuador hasta finales de los años 80. Desde entonces los movimientos sindicales han tenido que sobrevivir a un modelo económico contrario, no solo a los derechos laborales, sino a una buena parte de los derechos humanos. En el marco de la Constitución vigente, que tienen importantes avances en la materia de los derechos y del contexto de la reforma del Código de Trabajo, la Organización de los Trabajadores continúa su trabajo con una agenda social y política para conseguir mejoras a la vida de los trabajadores ecuatorianos. En la actualidad, el Ministerio de Relaciones Laborales, Carlos Mas Carrasco, ha extradicado una nueva propuesta a la Asamblea, teniendo varias novedades. Entre unas de ellas es el pago de utilidades por medio de acciones de las empresas, así que el empleado está de acuerdo, pero para pedirlo en efectivo. Además, hay un mejor manejo de relaciones públicas. El ministro reconoce el esfuerzo importantísimo de los compañeros de ministros anteriores. En la actualidad, los trabajadores cuentan con los siguientes beneficios: afiliación al Seguro Social. El trabajador debe ser afiliado desde el primer día del trabajo. Pago a horas extras y suplementarias. El trabajador tiene derecho a percibir el pago a las horas extras y suplementarias en el caso de que trabaje dichas horas. El pago a los 13ª remuneración o bono navideño. El trabajador tiene derecho a percibir el pago del 13º sueldo en las fechas establecidas. Pago a la 14ª remuneración. Igual tiene derecho a ser remunerado dentro de las fechas establecidas. El pago de fondos de reserva. El trabajador tiene derecho a percibir estos fondos según el año de trabajo. Vacaciones anuales. Las vacaciones anuales iguales son sus derechos de los trabajadores que cuentan con 15 días. Pago de jubilación patronal. Los trabajadores por más de 25 años o que hubieran prestado sus servicios continua o interrumpidamente tendrán derecho a jubilarse por los empleadores. Licencia de paternidad. Esto tienen derecho solo los padres por un tiempo no mayor a 8 días si es parto normal o 15 días si es cesárea. Licencia de maternidad. La mujer trabajadora tiene un periodo de licencia de maternidad por lo general de
3 meses. Ahora se está estudiando para poder extenderlo, y 2 horas libres diarias. El pago de subsidio por maternidad. La madre tiene derecho a ser subsidiada por maternidad y ser beneficiada de todos los beneficios de ley que le otorguen. Y por último punto, el pago de utilidades. El trabajador tiene beneficio a los pagos de utilidades y debe ser cancelado en sus fechas establecidas. Como podemos darnos cuenta, hoy en día los trabajadores cuentan con muchos beneficios laborales, lo cual nos beneficia a todas las personas y debemos tener en cuenta para el ejercicio de la profesión.